Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches, según desde donde te encuentres. Estas son las noches de terror con Dania y esta es tu dosis de terror. Hoy te tengo mito o leyenda. En mi pueblo había una leyenda que se pasaba de boca en boca, de generación en generación desde hace algunas décadas. En general, era solo una leyenda local que no podrías escuchar en otros lugares, aparte de pueblos vecinos y por supuesto de mi propio pueblo. La leyenda decía que cada 127 años en la zona del parque principal del pueblo se podían ver sombras extrañas andar sin ninguna explicación y que muchas veces llegó a desaparecer gente en esas fechas. Esas sombras ya eran parte de las leyendas de los antiguos indígenas que vivieron en los años anteriores a la conquista y que se supone dejaron como advertencia no ir a dicha zona en las noches del año aniversario. La realidad es que no había mucha información al respecto. La leyenda en parte daba algo de curiosidad a los más osados. Hace unos años, con mi grupo de amigos en el colegio, hacíamos planes imaginarios sobre ir a ver las sombras extrañas y tomar una foto como diversión. Pero eso pasó cuando éramos solamente unos niños de primaria. Hoy en estos días esos planes podrían volverse realidad. Era 2008 cuando esto ocurrió. Yo tenía 15 años y había terminado el colegio junto con mis amigos. Se suponía que este año sería el aniversario para la normalía de esta leyenda. Habían pasado 127 años desde el último registro de avistamiento de sombras. ¿Y entonces lo haremos? Me pregunta Alexa al ver que estábamos decididos a ir. Mi grupo de amigos consistía en un grupo de 5 personas, entre ellas Alexa. Los demás eran José, mayor que yo por 2 años. Era como un hermano para mí. Juliana y Carlos, quienes eran pareja desde la secundaria. Nos llevábamos bien desde la primaria y teníamos la misma edad. Mis amigos y yo no teníamos todo planeado, pero teníamos que hacer ese sueño realidad. Solo sería ahí unir, mirar y volver en pocas palabras. La razón de esto es un poco compleja. Antes, cuando todavía éramos niños, podíamos creer en la leyenda con total seguridad. Incluso investigamos sobre las personas desaparecidas y sobre los relatos de los antiguos indígenas de aquí de la zona. Fue un pasatiempo que tuvimos por meses en primaria y secundaria, mas ahora ya no era lo mismo. Tal vez se deba al hecho de que hemos madurado, simplemente ya no nos apasiona como antes, pero esto era algo que tenía que ocurrir tarde o temprano. Lo único que me motivaba a seguir, y creo que a mis amigos también, es el morbo y el aburrimiento de saber qué pasa en este lugar, algo que ocurre cada 127 años. Eso era más de lo que alguno de nosotros viviría algún día, y yo no pensaba perder la oportunidad. No hay mucho por hacer, no tenemos pues nada que perder, jamás habrá otra oportunidad, le respondí yo a Alexa. Pero en teoría la normalidad ocurrirá todo el año, ¿no es así? Juliana, como buena amiga de Alexa, parece querer ponerse de su parte en la conversación. Pues no encontramos datos reales de ello. Los reportes de la sombra fueron muy pocos y señalaban a días muy alejados entre sí. Luis a su vez se pone de parte mía. Dentro de mí me di cuenta de que esto no tenía sentido. Probablemente para la parte del grupo que se negaba a ir. Sí lo tenía, pero para Luis y para mí era algo que pasaría sin importar qué. ¿Acaso tienes miedo, Alexa? Le pregunté de forma burlona.
No, claro que no. Pero me parecía algo ridículo perder el tiempo en algo como eso. Su respuesta fue sólida, no mostraba signos de estar mintiendo en lo más mínimo. Alexa, ¿te perderás esta oportunidad solo porque te parece ridículo? Yo iba a ir sin importar qué, aunque sabía que no sería lo mismo sin mis amigos, por eso traté de convencer a Alexa. No cambias, ¿no, Yare? Alexa me miró con algo de desprecio después de decir mi nombre, casi como si se sintiera pena por lo que decía. Está bien, voy a perder mi tiempo por esta ridiculez con la condición de que me darás $100 si no encontramos nada raro. Esta era una apuesta muy desfavorable. Justo como Luis había dicho, no encontramos datos reales sobre los días exactos en los que ocurría la anomalía, pero teníamos una hipótesis. Está bien, acepto, Alexa. Trato hecho, Jared. Y así llegó la noche. Eran las 9 de la noche. Luis y Carlos prometimos reunirnos en mi casa para partir al parque principal, pero antes prepararíamos algunas cosas. Chicos, ¿tienen todo listo? Nos pregunta Carlos. Por supuesto, linternas, refrigerios, 3 cámaras y demás cosas. Todo estaba en su lugar, repartido entre nuestras mochilas. Ahora partiríamos al parque. Ay, ¿creen que encontremos algo? Preguntó Luis. Pues probablemente la leyenda es tan famosa por algo, ¿no crees? Asegura Carlos. Es verdad, y yo también lo hice. Luis y Carlos eran mis amigos más preciados. Sabía que podía confiar en ellos para algo como esto. Ninguno titubeó alguna vez. A las 10:26 llegamos al parque principal. Tenía por nombre el Parque de la Calamidad. Un nombre un tanto extraño para un parque, pero al mismo tiempo un presagio de lo que podría ocurrir. A lo lejos divisamos a las chicas y nos dirigimos a donde ella. Se tardaron mucho, ¿no? Bueno, tal vez un poco. El ambiente era el de siempre, incluso Alexa era la de siempre. Aun cuando me miró de esa forma tan exagerada y propuso aquella apuesta hace algunas horas. El tiempo pasó y tras comer un refrigerio no ocurrió nada sobrenatural. Alexa tenía una sonrisa en su rostro, tal vez pensando que iba a terminar ganando la apuesta. Debo admitir que es una chica con mucha avaricia. En un abrir y cerrar de ojos, pasamos de las 10:26 de la noche a las 11:56. Y en todo ese tiempo no ocurrió nada alarmante. Ni siquiera un ladrón se asomó. Bueno, ya va a ser medianoche. ¿Qué creen que vaya a pasar? Pregunté a todos en el grupo mientras esperábamos a que se hiciera más tarde. Habíamos prometido quedarnos hasta las 3 de la mañana, pero todavía quedaba tiempo. El parque a esas horas era tétrico, no había nadie más, probablemente por la leyenda o simplemente porque ya era tarde. La verdad es que no se alejaba de ser curioso. Un segundo después de hacer una pregunta, escuchó una voz desconocida que me estremeció. Con solo escucharla. No estoy muy seguro. Me quedé inmóvil, algo extraño me había hablado. Chicos. Me volteé a verlos y también al parque. No había nadie más aparte de nosotros y la inmutable oscuridad del parque. ¿Escucharon esa voz? Yo les pregunté. ¿Cuál voz? La voz que había escuchado antes volvió a escucharse. Algo extraño estaba ocurriendo. A pesar de todos los planes que hicimos de niños, ahora recuerdo, ninguno de ellos hablaba sobre cómo actuar frente a un posible peligro. Tal vez por la reacción natural solté un grito hacia mis amigos. ¡Chicos! ¿Qué sucede? Me preguntó Alexa.
No te irás a tratar de asustarme con tus gritos para ganar la apuesta, ¿no? Estuve a punto de advertirle sobre la voz, pero fui interrumpido por un dolor intenso en mi cuerpo que evitó que hablara en ese momento. Luis notó algo. Miren, Luis apuntó no al parque, sino a un edificio al lado de este. Era una sombra. Imposible. No había ninguna luz que pudiese hacer una sombra de ese tamaño, ni nada que tuviera esa forma, nada que fuera de este mundo, por lo menos. Gran parte del edificio se encontraba sumido en algo incluso más oscuro que el negro. ¿Eso era una sombra? Sentí una mano posarse sobre mi hombro y escuché un susurro en mi oído. ¿Nunca te dijeron que no debías jugar con tu sombra? Me quedé pasmado. ¿Mi, mi sombra? Los chicos, después de eso, salieron corriendo de allí. De mí, de mí no se volvió a saber nada. Mi sombra había jugado conmigo y no me dejó hablar, ni siquiera moverme. Mi propia sombra me llevó a lo más profundo y oscuro. Yo no volví a salir de allí. ¿Qué crees que haya pasado en este parque? Tal vez nuestra sombra no es un reflejo de nosotros. No, tal vez ella sea algo malvado. ¿O tú qué crees? Debido a que este relato se terminó, por favor, si te ha gustado, dale like, suscríbete y toca la campanita para que así te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba relatos a mi canal. Esto, esto ha sido todo por hoy y que pases muy buenas noches.